Del Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen?». En el Evangelio de este domingo, Marcos nos presenta el episodio en que Jesús, después de haber estado predicando a la multitud, agotado, les pide a los discípulos que lo desplacen a la otra orilla del lago, como sugiriendo que su enseñanza llegue a todas las gentes. Al calmar la tempestad y el viento, en el Evangelio de hoy, Jesús nos manifiesta que Él es Dios. Nos muestra cómo su poder es más fuerte que una tormenta amenazadora. Por eso, en primer lugar, podríamos decir que este episodio nos vuelve a llamar a poner nuestra confianza en el Señor. Pues aunque en nuestra vida pasemos por situaciones difíciles o turbulentas, debemos saber que en medio de ellas el Señor siempre está presente, contra lo cual esas amenazas decaen. En segundo lugar, se nos invita a que como iglesia seamos contemplativos para poder responder satisfactoriamente a la pregunta: ¿quién es este? Ante el Señor es más acertado admirar y adorar que explicar o especular. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Estas dos preguntas que Jesús dirige a sus discípulos no son para el evangelista una anécdota del pasado. Son las preguntas que se han de escuchar los seguidores de Jesús en medio de sus crisis. Las preguntas que nos hemos de hacer también hoy son: ¿dónde está la raíz de nuestra cobardía? ¿Por qué tenemos miedo ante el futuro? ¿Es porque nos falta fe en Jesucristo? El relato del Evangelio que hemos escuchado es un relato breve. Todo comienza con una orden de Jesús: vamos a la otra orilla. Los discípulos saben que en la otra orilla del lago está el territorio pagano de la Decápolis, un país diferente y extraño, una cultura hostil a su religión y creencias. De pronto se levanta una fuerte tempestad, metáfora gráfica de lo que sucede en el grupo de los discípulos. El viento huracanado, las olas que rompen contra la barca, el agua que comienza a invadirlo, todo esto expresa bien la situación. ¿Qué podrán los seguidores de Jesús ante la hostilidad del mundo pagano? No solo está en peligro su misión, sino incluso su supervivencia misma del grupo. Despertado por sus discípulos, Jesús interviene. El viento cesa, sobre el lago viene una gran calma. Lo sorprendente es que los discípulos se quedan espantados. Antes tenían miedo a la tempestad, ahora parecen tenerle miedo a Jesús. Sin embargo, algo decisivo se ha producido en ellos. Han recurrido a Jesús, han podido experimentar en Él una fuerza salvadora que no conocían antes. Comienzan a preguntarse por su identidad, comienzan a intuir que con Él todo es posible. El cristianismo se encuentra hoy en medio de una fuerte tempestad y en el medio comienza a apoderarse el miedo de nosotros. No nos atrevemos a pasar a la otra orilla.
La cultura moderna nos resulta un país extraño y hostil. El futuro nos da miedo. La creatividad parece prohibida. Algunos creen más seguros mirar hacia atrás para mejor ir adelante. Jesús nos puede sorprender a todos. El resucitado tiene fuerza para inaugurar una fase nueva en la historia del cristianismo. Solo se nos pide fe, una fe que nos libere de tanto miedo y cobardía y nos comprometa verdaderamente a caminar tras las huellas de Jesús. Que en este día domingo el Señor Todopoderoso nos conceda la gracia de poder siempre confiar en el Señor, sobre todo en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de angustia.